mencionado que tenemos tres, por así decirlo, importantes, o sea, tres seccionado en tres funciones que son las funciones recíprocas, están las de cociente y están las pitagóricas. Para el caso de estas, hemos demostrado, según el teorema de Pitágoras, como la del seno cuadrado y la del coseno cuadrado, que es la importante que hemos utilizado, igual a 1, salen de ese teorema de Pitágoras. Pero como lo demostramos, vimos que estas salen de estas básicas y que al final siempre las utilizamos y las vamos a utilizar también cuando estemos hablando del tema de lo que es la función seno y no la función seno, sino ya la aplicación de la ley del seno y del coseno. Volvemos a mencionar nuevamente estas funciones importantes, ¿verdad? Como la del seno y el coseno y la tangente. No trabajamos identidades trigonométricas en esas propiedades, ya aplicaciones de ley de seno y de coseno, pero sale nuevamente de esta particularidad de las funciones que se han demostrado y que también las hemos aplicado en el triángulo que es rectángulo. Entonces, lo que hemos dicho de esto es que cuando nosotros comprobamos que estas identidades son idénticas o son comprobado que es una identidad trigonométrica, hemos dicho que es porque coinciden en todos sus puntos. Y cuando no es una identidad, hemos dicho que algunos de sus puntos coinciden. Esta es la idea que tenemos que tener porque al final, pues aplicamos propiedades que son recíprocas de cociente y pitagóricas, pero para poder establecer entonces si es o no una identidad. Vamos a terminar de hablar de las identidades haciendo un último ejemplo y luego procederemos a hablar de lo que es los logaritmos. Y para ello, pues me permiten un instante en lo que ya les empiezo a compartir en pantalla.
Muy bien, jóvenes, gracias por su espera. Vamos a hacer un último ejemplo de identidades. Comprobar la siguiente identidad. Comprobar la siguiente identidad. Y tenemos el seno, la cuarta de x, más el coseno cuarto de x, que va a ser igual a 1 menos el seno cuadrado de x por coseno cuadrado de x. Por eso este no es negativo, es por. Lo quitamos para que no se pueda ver diferente. Tenemos entonces esta identidad. Seno a la cuarta de x más coseno cuarta de x es igual a 1 menos el seno al cuadrado de x por el coseno del cuadrado de x. Está muy lejos, vamos a ponerlo más cerca. Por el coseno cuadrado de x. Muy bien, ya tenemos una percepción más amplia al respecto de las identidades. De hecho, pues ustedes algunos las manejan bastante bien. Y vemos en este caso las indicaciones que recuerden, ¿verdad? Buscar el lado más complicado, tratar de ponerlo todo a senos o cosenos, aunque ya vimos en algunos ejemplos, pues que también no todo lo pasamos a senos y cosenos. Pero para este caso tenemos que es esta propiedad elevada a la cuarta. No hay dificultad en saber que el lado que debemos de resolver pues es más el del lado que está a la potencia más elevada que al que está a la potencia más pequeña. Porque es más fácil reducir este a términos de este que convertir este a términos de este otro. Por esa razón es que lo hacemos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo que podemos hacer es tratar de ver por qué manera simplificamos o tratamos de hacer esta identidad verdadera. Recuerden, este seno cuarta de x es como que pusiéramos el seno de x, ¿verdad? A la cuarta potencia. Eso es exactamente lo mismo. Es como cuando tenemos el seno de x al cuadrado, ¿verdad? Es lo mismo que decir el seno cuadrado de x. Noten que no afectamos al argumento, sino que solo es a toda la identidad. Bueno, solo fue una parte de mencionarlo, ¿sí? Para que recordemos cómo se puede poner. Pero esto yo lo puedo descomponer y decir que el seno al cuadrado de x por el seno cuadrado de x, esto corresponde a seno cuarta de x. Exactamente, no hay ningún problema con poner de esta forma esta propiedad trigonométrica. Seguido podemos poner de la misma manera al coseno. ¿Por qué? Porque lo que queremos es tratar de ver qué podemos simplificar de la propiedad. Esto sería igual a 1 menos el seno cuadrado de x por el coseno cuadrado de x. ¿Por qué lo hicimos? Como vamos a aplicar más la propiedad pitagórica, que recuerdan es seno al cuadrado de x más coseno cuadrado de x, entonces en una de estas vamos a poner que el seno cuadrado de x
Y por acá voy a abrir un paréntesis o un corchete y a indicar que el seno cuadrado de x, como me pasé, voy a usar acá, poner la identidad. Ya la saben, ya se la aprendieron. Seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x es igual a 1. Entonces, yo puedo poner entonces a este seno cuadrado de x como 1 menos el coseno cuadrado de x, ¿sí? Para eso lo convertí, para poder utilizar la propiedad pitagórica. Entonces, si esto lo convierto de esta manera, pues el coseno del otro lado también lo voy a convertir a 1 menos el seno cuadrado de x. 1 menos el seno cuadrado de x. Menos el seno cuadrado de x. Y voy a cerrar mi paréntesis y a decir que todo esto es igual a 1 menos seno cuadrado de x por el coseno cuadrado de x. Ahí está. Si de esta manera en esta propiedad utilicé para el seno el coseno, para el coseno apliqué el seno cuadrado. El seno cuadrado. Para que se pueda ver bien. Al aplicarla, ¿qué provoqué? Provoqué una distributiva, una multiplicación distributiva que la voy a aplicar en ambos lados. Entonces me quedaría para la operación de multiplicación el seno cuadrado de x y por este lado sería más por menos menos el seno cuadrado de x por el coseno al cuadrado de x. Del otro lado también me quedaría más coseno cuadrado de x y me quedaría más por menos menos el coseno cuadrado de x por el seno cuadrado de x. Todo esto es igual a 1 menos el seno cuadrado de x por el coseno cuadrado de x. ¿Sí? ¿Qué logramos hacer entonces con esta operación que tenemos acá? Lo que podemos hacer es, como ustedes notan, es agrupar. ¿A quién? Yo puedo agrupar a este seno cuadrado con este sumado del coseno cuadrado que está acá. ¿Sí? Este con este lo puedo poner. Y si notan, este con este, pues son semejantes, ¿sí? Este es semejante a este. Entonces, como son semejantes, las podemos sumar. Entonces nos quedaría acá que nos quedaría el seno, nos quedaría el seno cuadrado de x más el coseno cuadrado de x, ¿sí? Utilizando estas dos, esta con esta, ¿sí? Y nos quedaría la sumatoria de menos 2 veces el seno cuadrado de x por el coseno cuadrado de x. Al sumar estas dos, esta con esta otra propiedad acá. Todo esto es igual a 1 menos el seno cuadrado de x por el coseno cuadrado de x. Esto por propiedad pitagórica se nos convierte en 1, ¿verdad? Esto se nos convierte en 1. Entonces nos va a quedar la propiedad nuevamente como 1 menos 2 veces el seno cuadrado de x por coseno por el coseno cuadrado de x.
y que es igual a 1 menos el seno cuadrado de x. Y con esto podemos entonces haber llegado a la respuesta y comprobado que las dos propiedades trigonométricas iniciales, esta con esta, pues sí son identidades. ¿Por qué razón lo pusimos a otro exponencial? Porque eso en algún momento podría crear un poco de confusión. Y entonces, ¿cómo resolver esas si no se ven? Podríamos decir. Con esto quiero decir acá, en esta propiedad, que al utilizarlas, si en caso existiera alguna que viniera como tangente a la cuarta de t, podemos utilizar las propiedades y poner que es el seno cuarto también de t, dividido el coseno cuarto de t. O si viniese la cotangente de 7, vamos a poner un impar de t, esto también va a ser el coseno a la 7 de t, dividido el seno, perdón, de 7 a la t. Quiere decir que estas propiedades, al igual que estas, todas si viniesen con una potencia de al cuadrado o a la cuarta, nosotros también podemos hacer el uso de ellas también elevándolas a la potencia que necesitemos. Sin ningún problema lo podemos hacer. Las que sí no podemos cambiar a esas funciones serían las pitagóricas. ¿Cuáles pitagóricas? Las que tenemos en este caso, como esta o como esta. Esas sí no las podemos de alguna manera transformar a otro. ¿Por qué? Porque están sujetas a la propiedad pitagórica. Pero todas estas, las recíprocas, como las de cociente, si viniesen identidades que están elevados a otra potencia mayor, sí podemos utilizarlas. De todas maneras, copien por favor este ejemplo con el cual hemos finalizado y si alguno tiene alguna duda de cómo lo hicimos, pues no hay problema, pueden preguntar. Sí, Jeffrey, adelante. Yo sí tenía dudas si al final sí cuenta como igual, sin importar que nos hayan quedado como 2 seno al cuadrado de x por coseno al cuadrado de x. En este ejemplo, perdone. Sí, O, en ese mismo, como al ajá. final nos queda 2 veces el seno al cuadrado y el coseno al No, no, cuadrado. no, 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 no. Entonces aquí tiene que ser lo mismo, definitivamente. Lo mismo del lado izquierdo tiene que ser lo mismo a lo del lado derecho. ¿En qué me haría falta entonces? El 2. Vamos a ver. Aquí no lo puse. Sí, jóvenes, perdonen. La identidad inicial sí lleva 2 acá. No lo puse nunca, perdonen. Es 2 veces, perdón. Es 2 veces en todo esto. Me hizo falta indicarlo desde el inicio, no lo copié. Definitivamente, Jeffrey, no es lo mismo. No es lo mismo esto con lo otro si no faltaban 2. Pero cometí el error de haberme comido este 2 y no haberlo trasladado en todas las otras propiedades. Eso faltó, perdone. Y me hizo falta, no es lo mismo. O sea que sí tienen que ser exactamente lo mismo, si no, no estaríamos hablando de una identidad trigonométrica. Perdone, Jeffrey, esa duda que se le relacionó es porque me faltó poner ese 2 al inicio. Esa era su duda, ¿verdad, Jeffrey? No. Sí, era eso. Muy bien, gracias. Gracias por la observación. Me faltó poner ese 2 y pues no, definitivamente si algo no está igual,
hay que corroborar, tal vez uno o no está bien propuesta la identidad o dejo uno algún dato en algún momento. Gracias. De lo anterior, entonces, no sé si hay alguna otra duda, perdón. ¿No? Muy bien. Hablaremos, gracias Fátima Lourdes, hablaremos entonces de los logaritmos. Vamos a hablar un poco sobre los logaritmos y son las definiciones que vamos a anotar, pero también vamos a hablar de las propiedades que conforman a los logaritmos, ¿sí? Entonces, hablemos de las definiciones para luego entrar a poder realizar algunos ejemplos básicos concernientes o que nos vayan haciendo o teniendo una relación con las propiedades de los logaritmos. Veamos por acá entonces, jóvenes, esta definición. Tenemos por acá entonces la definición de logaritmos y nos dice que el logaritmo en base b de un número a, en donde a se representa por un valor que es mayor que 0, ¿sí? Y tenemos la base del logaritmo b, logaritmo de b, de base b, de a, y es el número c que cumple, dice que si tenemos que la base está al exponente de c, va a ser igual a a. Pero ese a corresponde al argumento. Ahorita lo vamos a ver. Dice entonces que el logaritmo de b de a es igual a c. Lo podemos transformar a b por c igual a, que es el exponencial, como se conoce esta forma que cambia. Es de base b a exponencial. Nota, dice, la base b debe ser un número real positivo distinto de 1 y el número a, recibe el nombre de el argumento del logaritmo. Cosa que no es distinta al argumento, ¿verdad?, de las funciones trigonométricas, como lo hemos mencionado. El argumento es el que acompaña siempre a la función trigonométrica. En el caso de la función trigonométrica, coseno de x, seno de x, pues su argumento es el valor que acompaña a la función trigonométrica. Para este caso, el argumento va a ser el valor que acompañe o la forma que acompañe a el logaritmo. Este se conoce como el logaritmo exponencial, pero ya lo vamos a ver en las propiedades. Acá hay una nota en donde dice la base que más se utiliza en los logaritmos son de 10, el de 2 y el e, que es el número de Euler, ¿verdad? El exponencial o el número de Euler. Por esta razón, dice, solemos referirnos a ellos directamente como el logaritmo decimal, que lo mencionan en pero también lo reconocemos nosotros como el logaritmo de base 10, aunque en lo reconocen como logaritmo decimal. El binario, el de 2 y el natural o de Euler, que es este de acá. Si me hacen de todas maneras, por favor, de copiar estas definiciones, por favor. Sí, déjenme ver. Sí, claro, a la
presentación, perdone, Fátima, o el ejercicio que acabamos de terminar. Muy bien, no tenga pena. Ahorita se lo voy a colocar. Muy bien. Y les pongo el de la presentación. No sé si ya tomó su captura, Fátima. Ya, ingeniero, gracias. Muy bien. Y por favor. Muy bien, jóvenes, tomamos nota de esta definición. Sí. Veamos la siguiente, por favor. Tenemos esta otra presentación nada más, en donde nos define la forma de cómo se puede ver o cómo se comporta esta función o esta función logarítmica. Y tenemos para el caso del logaritmo natural, dice, está entre el decimal y el binario. Recuerden que el binario y el decimal o base 10, y tenemos en medio de figura el logaritmo natural de x. El comportamiento que estas tres tienen, pues es bastante parecido, porque viene decreciente, ¿verdad? Viene de decreciente o va decreciente o viene creciendo, como lo podamos nosotros interpretar, del menos infinito y va por el infinito positivo de x. Entonces, ¿en qué varía? Si ustedes notan en el punto en donde se corta, tenemos cuanto mayor es la base, dice, más lento es el crecimiento de la función. Para cuando es x mayores o iguales que 1, pero pasa lo contrario cuando está entre el intervalo de 0, menor que x y menor o igual que 1. Los logaritmos son crecientes, dice, cuando su base es menor que 1 y es decreciente cuando la base está entre 0, menor que la base y menor que 1. Entonces, no vamos a analizar sus gráficas como tal, solo es para que ustedes puedan ver que el comportamiento que estas tienen.
la del logaritmo natural, la de base 10 o la de decimal que dicen, o la binaria. Tenemos entonces de todas maneras que se comportan de esta manera nuestros logaritmos en el cuadrante o en nuestro plano cartesiano. También sí podemos copiar las cuentas. Muy bien. Veamos entonces sus propiedades. Sus propiedades. Tenemos propiedades de los logaritmos. Una de las cosas que hay que mencionar acerca de las propiedades de los logaritmos es que si bien es cierto lo que queremos es encontrar ese valor de la función, sea de x o el valor que queremos resolver, también van a existir logaritmos que no van a tener ninguna base. Y cuando no tienen ninguna base, debemos de recordar que estamos hablando del logaritmo de base 10. ¿Sí? Cuando tengamos que resolver algún tipo de logaritmo en donde no especifique de qué base es, entonces automáticamente asumimos que la base es 10, logaritmo de base 10. Otra es que si al resolver nuestro logaritmo tenemos dos respuestas en el caso de alguna cuadrática que vamos a ver, no se toman los valores negativos porque para los logaritmos no está definido valores que son negativos. Entonces, tenemos que recordar esto porque al final vamos a entregar nuestra respuesta solo con los datos que sean positivos. Entonces, eso es algo que debemos de recordar. Entonces, habiendo dicho esto, veamos esta acá de este lado la definición y cómo se van a comportar. Si tenemos un logaritmo que es de base b, ya sabemos que la base puede ser cualquier valor y de argumento x puede ser representado por cualquier función, sea igual a implica que esto lo podemos entonces poner como el argumento va a ser igual a la base que sea del logaritmo, sea 10, sea 3, sea 2, va a ser esa base y va a estar elevado a A. Quiere decir que va a estar elevado a donde está igualado el logaritmo, el valor numérico al que esté igualado el logaritmo. Para el que dice acá misma base y argumento, tenemos que el logaritmo de base b, cuando tengamos esta situación que se cumple que el logaritmo sea de 10 y tenemos que su base es de 10, su resultado siempre va a ser de 1. Y hay una nota acá en donde dice que el valor de su base, perdón, el argumento, porque acá es el argumento b, va a ser mayor que 0, debe de ser mayor que 0, nunca o distinto de 1, o distinto de 1, ¿sí? Diferente de 1.
Cuando estamos hablando del argumento 1 es cuando tenemos el logaritmo de una base, pero su argumento es 1, va a ser siempre igual a 0. Tenemos la misma nota para el argumento cuando es de 1. Y tenemos luego la propiedad de producto. ¿Qué sucede cuando tenemos una propiedad de producto? Tenemos el logaritmo de base b y tenemos un argumento que es de 2x y y, o sea, pueden ser dos funciones, no exactamente que sea en función de y, porque entonces tendríamos dos funciones con dos distintas variables y no podríamos. Esto hace referencia a dos argumentos distintos. Entonces, esto lo podemos descomponer como una suma. La suma de sus dos argumentos es su producto. Para el caso del cociente, vean que tenemos un logaritmo de base y existe un cociente en donde los argumentos es x y y. ¿Cómo se puede descomponer? Como una resta. Quiere decir que es recíproco. La resta, si tuviésemos un logaritmo de resta, nosotros lo podemos convertir a cociente. Si tenemos logaritmos de suma, lo podemos convertir a un producto de logaritmos. Cambio de base, tenemos también esta forma. Logaritmo de base de b de base a va a ser cambiar logaritmo de c a otro logaritmo de c y vemos que cambian sus bases. El del argumento pasó a ser arriba y abajo el de su base. Lo único es que pusimos otro logaritmo con otro tipo de base. Por eso se le conoce como el cambio de base. Y así tenemos el exponente. Vean que si tenemos esta forma, x, ahora el exponente va a ser el logaritmo, podemos bajarlo a esta forma y dejarlo expresado con su exponencial ahora distinto. Potencia del argumento, logaritmo de base b a la n es igual a n por el logaritmo de b de a. También se utiliza potencia. La raíz, logaritmo de base b, raíz de n a la a es igual a n, 1 dividido n por el logaritmo de b de a. Es su recíproco, ¿verdad? Como nosotros podemos poner esta forma de raíz, ya sabemos cómo se podría comportar. Potencia idéntica de base y argumento, tenemos logaritmo de b a la n de a la n es igual al logaritmo de b de a. Este es potencia idéntica. Y el cambio de base por argumento y potencia de un logaritmo. Bueno, todas estas propiedades que acabamos de mencionar, perdón, son las que aplican para poder resolver logaritmos que son también distintos de base, como son iguales de base, y pues podemos de alguna manera convertirlos a una conocida para poder simplificarlos y quitar los logaritmos. Al final, lo que queremos es resolver el valor y quitar los logaritmos. Por favor, si lo podemos copiar.
Muy bien, ¿tomaron nota, jóvenes? Gracias, Anabel. Sí, ingeniero, gracias. Yaeli y Stephanie, perdón. Muy bien, entonces vamos a ver un ejemplo para poder empezar a utilizar estas formas de los logaritmos, pues que son utilizadas no solo acá, sino que las van a utilizar también en el tema de derivadas y en el tema de integrales, cuando ya pues estén en el próximo curso. Vamos a hacer un ejemplo. Y vamos a decir resolver el siguiente logaritmo. Resolver el siguiente logaritmo. Y vamos a decir que tenemos un logaritmo de base 10 de x y tenemos más el logaritmo de x más 9 y que esto sea igual que 1. Muy bien. Resolver el siguiente logaritmo en base a las propiedades que acabamos de resolver. Notaron que este no trae base, pero como no trae, lo acabamos de decir, sabemos que este es también de base 10. Cuando no lo indica, sabemos que este también es de base 10. Por las propiedades que acabamos de ver, pues como estos logaritmos se suman, dice la propiedad del producto, si los logaritmos se suman, nosotros podemos simplificarlo a esta propiedad que aparece acá. Entonces lo vamos a aplicar. Como es una suma, entonces vamos a decir que es el logaritmo de base 10, ¿sí? Y vamos a abrir un paréntesis y a decir que va a ser el argumento del primer logaritmo. En este caso, el argumento del primer logaritmo es de x, ¿sí? Multiplicado por el argumento del segundo logaritmo. Esto es x más 9. X más 9. Multiplicado. Ahora vamos a poner tx por x más 9. ¿Sí? Igual a 1. ¿Qué hicimos? Aplicar la propiedad de logaritmos. Como en este caso se están sumando, podemos simplificarlo a un producto. ¿Sí? Al haberlo convertido a ese producto, ahora el argumento de este logaritmo de base 10 es toda esta propiedad que tenemos acá. Todo este que está acá es el argumento ahora de este logaritmo al cual lo simplificamos. Como lo que queremos es resolver lo que hay en este argumento, miramos a qué propiedad nos podría ayudar para poderlo convertir. Y para este caso, pues vemos acá entre nuestras propiedades que tenemos este logaritmo que podemos utilizar, verificamos y vemos que este aplica el primero que acabamos de anotar, aplica a lo que necesitamos. ¿Por qué? Porque tenemos el logaritmo de base 10 de un argumento y está igualado a 1. Podemos convertirlo como ahora el argumento va a estar igual a su base y elevado al valor que está del lado derecho. Entonces, este cumple con la forma que tenemos en nuestro ejercicio, ¿sí?
Si cumple, logaritmo de base x del argumento es igual a 1. Esto es igual, dijimos, a x igual a b dividido a. Quiere decir que esto nos va a quedar. Entonces, copiamos el argumento según la definición. Para este caso, nuestro argumento es x por el x más 9. ¿Sí? Y va a ser igual a la base, decía el ejemplo, a la base y a la base exponente a. La base es de 10 elevado a lo que está el valor de la igualdad. Y nos quedaría de esta forma. ¿Sí? ¿Qué hicimos? Aplicar esa propiedad. Entonces, si notan, en este momento, pues ya no están los logaritmos, que es lo que nosotros queríamos. Lo que queríamos era quitar esos logaritmos. Por medio de las propiedades de los logaritmos, poderlas simplificar. Porque ya al quedarnos de esta forma, pues ya es una operación muy básica que nos quedaría como x al cuadrado más 9x. Y 10 a la 1 pues sigue siendo 10. 10 a la 1 sigue siendo 10. Nos queda entonces, si despejamos este 10 pasa al otro lado de nuestra igualdad como negativo y lo igualamos a 0 para encontrar los valores. Vean que para este caso, como nos queda una cuadrática, seguramente vamos a tener dos respuestas. En algunos casos sucede que las dos respuestas son positivas, entonces ambas respuestas son aceptadas para la resolución del logaritmo, pero en otras resulta ser uno negativo y otro positivo. Tenemos que tener el cuidado que a la hora de entregar nuestra respuesta sea la correcta. En el caso que dijimos, debe de ser positivo. Por la forma que tenemos, si recordamos los factores o la división sintética o los polinomios, este lo podemos resolver por medio de factores. ¿Y qué valores nos dan multiplicado 10 y sumado o restado? Nos dan 9. 10 y 1. 10 y 1, ¿verdad? No hay ningún problema. 10 y 1. Más por menos menos, 10 por 1, 10 y más 10 menos 1, pues nos dan más 9. Teniendo entonces que x más 10 igualando el factor a 0, ambos factores para encontrarlos, nos va a dar que una respuesta es que x es menos 10. Esta no aplica por ser negativa y esta que está acá sí aplica. Tenemos entonces que la respuesta es igual o es x igual a 1. Para este logaritmo tenemos que es la respuesta de 1. X igual a 1 aplica para lo que hemos resuelto. Por favor, si lo podemos copiar y si hay alguna duda, ustedes puedan indicarme.
¿Hemos tomado nota, jóvenes? Sí, ingeniero, gracias. Muy bien. ¿Alguna duda al respecto? Creo que haciendo otros más vamos a ir viendo que pues estas propiedades nos ayudan de alguna forma bastante fácil o amigable de resolver nuestros logaritmos. Resolvamos este otro logaritmo. Ejemplo número 2. Tenemos que es un logaritmo de base 2 x al cuadrado más 3 por el logaritmo también de base 2 de x que sea igual que 10. Muy bien, ahora tenemos este logaritmo y tenemos una diferencia en el medio exactamente o en particular de este que está acá. Porque este 3 pues está multiplicando al logaritmo de base 2 de x. Si este logaritmo no existiera, vamos a suponer que este no existe. De este lo podemos trabajar de dos formas, pero si no existiera, la forma más fácil de dejar solo el logaritmo sería que este pasaría a dividir al otro lado de la ecuación de la igualdad y pues nos quedaría este lado que fueran 10 tercios, ¿sí? Pero como acá tenemos una suma, entonces corresponde hacer otro procedimiento para poder entonces poderlo trabajar. Por esa razón no podemos. Pero nuevamente, si existiera solo, esto sí podemos pasarlo hacia el otro lado de nuestra igualdad. Aplicando las propiedades, pues primero vamos a copiar vamos a afectar este que está en medio y vamos a decir que el logaritmo de base 2 de x cuadrado lo dejamos de la misma manera. Y este más 3 logaritmo de base 2 lo vamos a transformar a una de las formas que nosotros tenemos por acá. Y para este caso, si ustedes notan, tenemos el logaritmo que utilizaremos va a ser este de alcanzar. ¿Dónde está? Donde multiplica 1. Dar la n. Sí está, ahí está. Es este, no lo encontré. Potencia del argumento. Tenemos un valor de n que multiplica a nuestro logaritmo con su argumento, que es exactamente el caso que tenemos. Como este es el que tenemos, lo podemos transformar a esta otra forma. Miren, ¿sí? Este es el que tenemos, 3 por el logaritmo de base 2, creo que era, de x. Entonces lo vamos a utilizar. ¿Cómo entonces haríamos nuestro cambio? Nos quedaría entonces nuestro logaritmo de la siguiente manera. Nos quedaría como logaritmo de base 2 de x al cubo. ¿Ven? Todo esto igual a 10. Ya usamos esa propiedad. ¿Por qué? Porque ahora pudimos encontrarme, hacer que esto sí se cumpla con una suma. Y regresamos a la propiedad que hace que sea una suma y es la del producto. Miren. Dos logaritmos que se suman los podemos pasar a producto. ¿Para qué? Para ir simplificando. Entonces,
este lo pasaríamos a producto y nos quedaría como el logaritmo de base 2 de x cuadrado por sus argumentos, porque se están sumando, y esto es igual a 10. Podemos simplificar esa propiedad, sí, porque por la ley de los exponentes, ¿verdad? Si tienen la misma base, se suman sus exponentes. Entonces tenemos acá como x a la 5 igual a 10. Por último, como tenemos esta propiedad, pero queremos eliminar los logaritmos, vemos qué propiedad aplica para este caso. La propiedad que aplica es la primerita. Tenemos el logaritmo ya, un argumento igual al lado de la igualdad, y lo podemos poner como x para quitar el logaritmo exponencial de su base a lo que está igualado la ecuación. Entonces tendríamos que el logaritmo aplicando esa propiedad nos quedaría entonces como x a la 5 igual a la base, que es de 2, y el exponente de 10 del otro lado de la igualdad, aplicando la propiedad. Ya habiendo llegado a esta parte, ya hemos quitado o hemos logrado quitar los logaritmos. Y ya como lo hemos logrado, entonces ya parte de la forma de resolverlo, pues ya es bastante sencillo. ¿Qué hacemos? Aplicar raíz quinta a ambos lados para eliminar el exponente de x a la 5, ¿verdad? Aplicamos la raíz quinta y pues eliminaríamos a la raíz con que es lo que queríamos por la propiedad de los radicales, y nos queda entonces que x es igual a la raíz de 2, raíz quinta de 2 a la 10, pero también lo podemos utilizar en las propiedades exponenciales, ¿verdad? Y nos quedaría como 2/10 a la quinta, ¿verdad? Aplicando los radicales, perdón, a ambos lados de la igualdad. Entonces tenemos que x es igual a 2 y 10 dividido 5, pues es 2 también. Tenemos entonces que x es igual a 4. Entonces, la respuesta a este ejemplo, pues es que para el logaritmo que acabamos de resolver, tenemos que es igual a 4. La respuesta es x vale 4 para el logaritmo que inicialmente nos dieron para resolver. De todas formas, por favor, si lo podemos copiar.
Si lo copiamos, jóvenes. Sí, ingeniero. Gracias. Stefan. Gracias, Eddie, Fátima y Gabriel. Miremos este. Resuelvan este sencillo entre la práctica para ver cómo les queda este. ¿Cuánto les quedó, jóvenes? Hoy había contestado Jeffrey. 2. Muy bien. Todo les quedó 2, ¿verdad? No estaba complicado. Lo acabamos de mencionar que cuando estaba solo, ¿verdad? Podíamos fácilmente resolverlo al solo pasar al otro lado de la igualdad. Sigamos viendo este último, posiblemente que nos dé, siempre aplicando las propiedades porque es lo que hemos estado empezando a hacer. Y vamos a
resolver el siguiente. Tal vez me cabe acá. Posiblemente, vamos a ver. Y tenemos un logaritmo de 7x más 1 que sea igual a 2 por el logaritmo de x más 3 menos el logaritmo de 2. Muy bien, aquí tenemos que notar lo siguiente. En ninguno de ellos nos mencionan de qué base es. Solo tenemos que es el logaritmo de 7x más 1, 2 por el logaritmo de x más 3 y el 2 menos logaritmo de 2. Viendo esto, asumimos y sabemos que esto pues es de base 10. Es de las cosas que debemos primero identificar. Entonces, de este lado de la igualdad, vamos a copiarlo de la misma manera, ya que no lo vamos a alterar por ningún momento. En este momento no lo vamos a alterar. Y a decir que en este caso, primero, este lo debemos poner en su misma base, como en el caso del ejemplo anterior. ¿Sí? ¿Cuál utilizamos? Utilizamos este de acá. Nuevamente lo menciono para que lo tengan presente. Este de acá. Potencia del argumento. Primero convertimos a ese a potencia de argumento y nos va a quedar entonces que es 2 por el logaritmo de x más 3. Nos va entonces a quedar como el logaritmo, ¿sí? El logaritmo de base 10 siempre de x más 3 elevado al cuadrado. Ahí está. Menos el logaritmo de 2. Ya al haber transformado esto, notamos otra propiedad. ¿Qué otra propiedad? Acá nos vuelve a quedar una propiedad de este lado, que es de resta. Entonces, como es de resta, acá lo podemos convertir en un cociente. Lo podemos convertir en un cociente. Entonces procedemos a convertir a cociente nuestra propiedad y nos queda que el logaritmo de 7x más 1 es igual ahora el cociente, porque lo vamos a convertir, que es el logaritmo del cociente. ¿De quién? Del primer logaritmo dividido el segundo logaritmo. Nos queda expresado en esta forma. Cuando nosotros llegamos a esta forma que se tiene, entonces podemos eliminar ambos logaritmos del lado de las igualdades. ¿Por qué? Porque pertenecen o son de la misma base. Como son de la misma base, podemos hacer eso. Quiere decir que si los eliminamos, los quitamos, por ser del lado contrario la igualdad, entonces nos va a quedar únicamente una ecuación sencilla de x, 7x más 1 igual a este trinomio cuadrado dividido 2. Y hasta acá hemos eliminado los logaritmos, entonces ya no hay ninguna dificultad y podemos entonces desarrollar. 7x más 1 va a pasar a multiplicar el 2 y nos vamos a quedar con el binomio que es x al cuadrado más 6x más 9, ¿verdad? Nos va a quedar de este lado 14x más 2 igual a x al cuadrado más 6x más 9.
Al trasladarlo todo hacia un lado, pasamos para este, vamos a poner lo mismo. Bueno, de una vez restémoslo. Nos va a quedar, si pasa este a restar al otro lado, nos va a quedar como menos 8x. Y si este también lo cambiamos, nos queda como menos 7. Igual a 0. Volvemos a hacer el mismo proceso. ¿Qué factor nos da menos 7 y multiplicado? ¿Y qué factor nos da menos 8 sumado? Son 7 y 1. No. Menos por menos. Menos y menos, sí. Menos por más. A ver, me equivoqué, no. Es más, ¿verdad? A ver. Sí, es más, perdón. El primero es más. Más por menos, menos. Y no. ¿Cómo está la cosa? Tal vez me equivoqué en algo acá. Voy a ver mi suma. Tal vez por hacerlo demasiado rápido no lo hice bien. Vamos a copiar x al cuadrado. Este, si pasa a restar el 14. 6. 9, ¿verdad? ¿Cuánto nos da? 9x, ¿verdad? 8x. Gracias, Jeffrey. 8x, listo. Y el otro pasa también a restar, nos queda positivo. Positivo nos queda, a ver, es positivo, sí, 7, sería 7, ¿verdad? Ahora sí, miremos. Y casa. ¿Qué valores serían? Negativo y menos por más, negativo, ahí está. 7 y 1, ahí está. X va a ser entonces igual a 7 y X igual a 1. Para este caso, entonces la respuesta sí es que es X igual a 1 y X igual a 7. Entonces sí tenemos las dos respuestas de nuestra cuadrática como parte de la respuesta del logaritmo que acabamos de resolver. De igual manera, copiémoslo y si tienen alguna pregunta, alguna duda, me la dicen por favor. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Sí lo copiaron? Muy bien, gracias. Ingeniero. Gracias, Estefan. Muy bien, jóvenes. Si no hay dudas, vamos a dejar nuestra clase acá y vamos a proseguir mañana con otras propiedades de los logaritmos y así poder ver su resolución cuando son distintos. Entonces, les deseo buen provecho y gracias por haber estado en la clase en esta mañana. Vamos a vernos mañana para poder continuar con nuestro tema de logaritmos. Muchas gracias. Feliz día, ingeniero. Buen día, Stephanie. Buen provecho. Thank you. Ingeniero. Feliz día, Feliz día. Ingeniero. Feliz tarde, ingeniero. Josué.
Buen día. Buen provecho. Nos vemos el día de mañana.